Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mates Profe Claudio, el espacio donde puedes resolver todas tus dudas en matemáticas. Este video corresponde al cuarto y último capítulo de la resolución del modelo de matemática de la prueba de transición universitaria. Recuerda que te enseñaré tips y estrategias para enfrentar todos los ejercicios. No te olvides que con trabajo duro y mucha perseverancia puedes llegar a la universidad. Así que vamos juntos a enfrentar este gran desafío. En este capítulo estudiaremos el eje temático de probabilidad y estadística, así que vamos juntos a enfrentar estos ejercicios. En el ejercicio número 51 tenemos el siguiente enunciado. En la tabla adjunta se muestra la distribución de la escala de valoración de las notas de los estudiantes de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? Bien, para este ejercicio tenemos que darnos cuenta que existen tres columnas. Uno, que es la escala de valoración, donde en este caso tenemos insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. En la segunda columna tenemos las notas. En este caso las notas van desde 1 a 4, incluyendo el 1, pero no incluyendo el 4. Siempre que tengamos un corchete hacia afuera, quiere decir que no se incluye ese valor. Después tenemos la escala suficiente, que las notas van de 4 a 5, sin incluir el 5. Bueno, de 5 a 6, sin incluir el 6. Y muy bueno, de 6 a 7. Y en este caso sí se incluye el 7, porque el corchete, ¿cierto?, va hacia adentro. En la columna número 3, en este caso vamos a tener la cantidad de estudiantes, o sea, la frecuencia absoluta de cada elemento. Entonces, 9 estudiantes obtuvieron, en este caso, insuficiente, 16 suficiente, 5 bueno y 6 muy bueno. Entonces, ya más o menos familiarizados con la tabla, tenemos que ir pregunta por pregunta, ¿cierto? O sea, aseveración por aseveración, para saber, ¿cierto?, si es que se cumple o no. Nosotros recuerden que estamos buscando la que no se cumple. Ya, entonces, veamos la primera. Dice, hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual que 5. Bueno, los estudiantes que obtuvieron mayor o igual que 5 se encuentran aquí, entre bueno y muy bueno. Entonces, si nosotros sumamos estas dos cantidades de estudiantes, nos va a dar 11. 5 más 6 son 11. Entonces, podemos asegurar que hay 11 estudiantes que en este caso obtuvieron una nota mayor o igual que 5. Por lo tanto, la letra A es correcta. Pasemos a la siguiente. La valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. ¿Ya? Veamos acá, tenemos suficiente, y en este caso tuvimos 16 estudiantes que estuvieron en esa categoría, que es evidentemente mayor que cualquier otra de las escalas de valoración. Por lo tanto, también es correcto. También en este caso hubo una mayor frecuencia. Luego, en la letra C, se nos dice que un 25% de los estudiantes fue valorado con insuficiente. Bueno, si estamos hablando de porcentajes, lo primero que necesitamos sacar es la cantidad total de estudiantes. O sea, en este caso sería el tamaño de la muestra. Sería el N. Entonces, para sacar el N simplemente sumamos la cantidad de estudiantes. En este caso, para hacerlo más rápido, por ejemplo, tenemos que 5 más 6 son 11, 11 más 9 son 20, y 20 más 16 son 36. O sea, en este caso, este estudio se hizo para 36 estudiantes, ¿ya? Y se nos está diciendo que un 25% de los estudiantes, o sea, un cuarto, fue valorado con un insuficiente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos, por ejemplo, simplemente generar ese cuarto, ver si es que se cumple. Nosotros está diciendo que 9 estudiantes, porque esos fueron los que estuvieron en insuficiente, de 36. Necesitamos saber a cuánto corresponde en porcentaje. Se tiene que cumplir que es un 25%, si no sería incorrecto. Pero como yo les decía, el 25% también lo podemos interpretar como una fracción, o sea, un cuarto. Y si simplificamos esa fracción, vamos a llegar al cuarto, porque 9 y 36 se pueden dividir por 9. 9 por 1 son 9 y 9 por 4 son 36. Entonces, claramente, la cantidad de estudiantes que obtuvieron insuficiente corresponde a un cuarto. Y un cuarto es un 25%. Por lo tanto, la alternativa C también es correcta. Luego de eso, en la alternativa D se nos dice,
por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Bien, veamos dónde está la nota 7. La nota 7 está en esta categoría, en muy bueno. Acá dice que hay 6 estudiantes que están en esa categoría, pero nosotros no sabemos si es que de esos 6 estudiantes alguien tuvo un 7. No sabemos, porque puede ser que los 6 estudiantes tuvieron, no sé, un 6, o un 6,5, o un 6,4, pero no hay información que nos permita asegurar que alguien obtuvo, en ese caso, esa nota. Por lo tanto, no podemos asegurar, en este caso, la información que nos entrega la alternativa D. Y como no se puede asegurar, quiere decir que en este caso, esa es la alternativa correcta. Independiente de eso, también podemos ver lo que dice la letra E. En este caso, la letra E dice que hay 27 estudiantes que lograron por lo menos un 4. Nosotros sabemos que las personas que alcanzaron por lo menos un 4 sería desde suficiente, bueno y muy bueno. O sea, si nosotros sumamos esto, en este caso sería 5 más 6, que son 11, y 11 más 16, que son 27, se cumple. Se cumple que 27 estudiantes, por lo menos, ¿cierto?, tuvieron un 4, ¿cierto? Lograron un 4, de un 4 hacia adelante. ¿Ya? Entonces, en este caso, la E sería algo correcto. Y era simplemente para comprobar todas las alternativas que se deducían de esta tabla. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta para este ejercicio es la letra D. Y de esta forma lo hemos resuelto. En el ejercicio número 52 tenemos el siguiente enunciado. El dinero que tienen reunido en total 3 amigas es 210.000 pesos. Se sabe que Claudia aportó el doble que María y que Yasna aportó el doble que Claudia. ¿Cuál es el promedio del dinero aportado por Claudia y Yasna? Bien, para resolver este ejercicio, nosotros primero tenemos que identificar que acá tenemos 3 amigas. Tenemos a María, tenemos a Claudia y tenemos a Yasna. Cada uno aportó, ¿cierto?, para generar este fondo de 210.000 pesos. Si nosotros designamos con X lo que aportó María, en base a esa X podemos definir lo que aportó el resto de las amigas. Volvamos a leer algunos elementos del problema. Dice que Claudia aportó el doble que María. Entonces, si María aportó X, el doble de María van a ser 2X. Y por último, se dice que Yasna aportó el doble que Claudia. Entonces, si Claudia aportó 2X, Yasna aportó el doble de eso. Y el doble de 2X van a ser 4X. Entonces, de esa forma, nosotros podemos generar una ecuación. Lo que aportó María más lo que aportó Claudia más lo que aportó Yasna, en este caso corresponde a 210.000. Y también lo podemos representar con esas variables, ¿cierto? Esa representación algebraica para obtener una ecuación. Y de esta forma saber cuánto aportó cada una, para luego sacar el promedio, que es lo que nos están pidiendo. Ya, en este caso, tenemos que simplemente sumar las X, en este caso tenemos 4X más 2X más X, que corresponde a 7X. O sea, 7X es igual a 210.000. Por lo tanto, el valor de X sería, en este caso, 210.000 dividido en 7. O sea, son 30.000. 30.000 pesos corresponde al valor de X. Pero cuidado, con base a esa X, nosotros podemos saber cuánto aportó cada uno. Y lo vamos a escribir por acá. Entonces, María, nosotros la habíamos definido como X. En este caso, ella aportó 30.000. Luego, tenemos que Claudia aportó el doble que María, o sea, 2 veces 30.000. En este caso, corresponde a 60.000. Y por último, Yasna aportó el doble que Claudia. O sea, si Claudia aportó 60.000, Yasna aportó 120.000. Con esta forma ya sabemos cuánto aportó cada una. Pero cuidado, porque a nosotros nos están preguntando cuál es el promedio aportado por Claudia y por Yasna. O sea, necesitamos sacar el promedio entre los montos que aportan cada una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Tenemos que simplemente sumar lo que aporta cada una y dividirlo por 2. En este caso,
si tenemos 60.000 más 120.000, son 180.000. 180.000 fue lo que aportó, ¿cierto?, entre las dos. Pero cuando nosotros dividimos eso por 2, ¿cierto?, nos va a quedar la mitad. Y eso corresponde en este caso al promedio. El promedio aportado entonces por Claudia y Yasna corresponde a 90.000, que en este caso es la alternativa A. Y de esta forma tenemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 53 tenemos el siguiente enunciado. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. ¿Cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? Bien, para resolver este ejercicio, cuando se nos pregunta acerca de la mediana, y estamos en una tabla de frecuencias, una estrategia que es muy útil para poder determinarla es tener la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, recordemos que la frecuencia acumulada, que se simboliza con una F mayúscula, corresponde a ir generando, en este caso, en la primera fila, copiar la frecuencia absoluta, que en este caso son 5, y poco a poco ir sumando, ¿cierto?, con la frecuencia absoluta que viene a continuación. Entonces acá tenemos 5 más 6, que son 11, 11 más 9, que son 20, y 20 más 3, que son 23. Entonces, esta frecuencia acumulada también nos sirve para determinar el tamaño de esta muestra, que corresponde a 23 niños. Bien, ahora, ¿cómo vamos a interpretar la mediana? Para saber la mediana, nosotros en este caso necesitamos saber el dato que se encuentra justo a la mitad. En este caso, tenemos 23 niños. 23 niños. Y el dato que se encuentra justo a la mitad, para poder sacarlo, a pesar de que encontremos un número que es decimal, que será 11,5, nosotros el dato que está exactamente en la posición 12, porque como 23 es impar, el dato que se encuentra en la posición 12, ¿cierto? Porque de acá vamos a tener desde el 1 hacia el 12, y acá vamos a tener desde el 12 hacia el 23, justo el dato que está en esa posición, nosotros vamos a obtener la mediana. ¿Por qué en el 12? Reitero, porque del 1 al 12 nosotros vamos a tener 11 niños, y del 12 al 23 también vamos a tener 11 niños. Por lo tanto, el niño que ocupa la posición 12 en la tabla de frecuencia, específicamente la frecuencia acumulada, yo voy a poder encontrar, ¿cierto?, en este caso, la edad. Entonces, necesitamos encontrar el 12 en la frecuencia acumulada. En este caso, tenemos 5. No nos alcanza. En la siguiente tenemos 11. Tampoco nos alcanza. El dato número 12 se encuentra aquí, en esa categoría. ¿Ya? Y en esta categoría nosotros estamos diciendo que la edad de esa persona que está en la 12ª posición corresponde a 4. Por lo tanto, la mediana para esta tabla de ejercicios, de acuerdo a esos datos, corresponde a 4. En este caso, es la alternativa B. Y de esta forma, hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 54, tenemos el siguiente enunciado. En la tabla adjunta, se muestra la distribución de las horas sin suministro eléctrico de un grupo de casas de una villa. Se sabe que el promedio, la mediana y la moda de las horas sin suministro eléctrico son iguales y que hay un valor único para la moda. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa las condiciones dadas en el enunciado? Bien, para contestar este ejercicio, lo primero que tenemos que darnos cuenta es esta información importante. Dice que hay un valor único para la moda, o sea, hay una sola moda. En este caso, nosotros simplemente analizando gráfico por gráfico, podemos encontrar esa referencia. Cuando nosotros tenemos un gráfico de barras, nos vamos a dar cuenta que existe una moda en el momento que en este caso una de las barras es más alta que todas las demás. En la alternativa A no ocurre eso. En este caso son todos parejos, por lo tanto, la descartamos. En la alternativa B, sí hay una barra que es más alta que las demás, por lo tanto, podría ser esa la alternativa correcta. Luego, en la letra C, nos damos cuenta que hay dos barras que son parejas.
podríamos decir en este caso que es bimodal, que se escapa de lo que nosotros estamos buscando. Y por último, en la letra D, si se dan cuenta, también hay una barra que es la más alta que el resto. Entonces, en este caso, también podríamos estar ante una respuesta correcta. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar cuál de las dos alternativas, o sea, entre la B y la D, es la correcta? Con el resto de la información que se nos establece. Se nos está diciendo que el promedio, la mediana y la moda son iguales. O sea, uno de los elementos que podemos darnos cuenta es que el promedio sea el mismo. Que el promedio sea el mismo, o sea, que cumpla con ser 2, porque recuerden que la moda en este caso es 2. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a partir estudiando en este caso la alternativa B. ¿Cómo lo podemos hacer? Se nos está diciendo, en este caso, que la cantidad de casas P es la misma que la cantidad de casas R. ¿Ya? Y con ese dato, nosotros podemos establecer una pequeña relación, que es la siguiente. Miren, si nosotros queremos sacar el promedio, para sacar el promedio en este tipo de gráficos de barras, tenemos que ir multiplicando el valor de P, ¿cierto?, por su frecuencia. ¿Ya? Y así hacerlo con cada una de las barras. Por lo tanto, para la primera será P por 1. P por 1, que simplemente es P. En este caso, para Q será 2 por Q o 2Q. Y finalmente, para R, que a su vez es el mismo valor de P, tendríamos en este caso que decir R por 3. O R, ¿cierto?, que también representa P, podría ser P por 3 o 3P. Lo vamos a dejar en la misma variable de P para que el ejercicio lo podamos resolver mejor. Y todo eso tiene que quedar dividido, ¿cierto?, por, en este caso, la suma o la cantidad de casas afectadas que hay en total. ¿Cuántas casas hay afectadas en total? Hay P casas más Q casas más R casas. Pero sabemos que R casas es la misma cantidad que P casas. Entonces, con eso, nosotros, con esa expresión, al momento de trabajarla algebraicamente, vamos a poder acercarnos al promedio. Mira, en este caso, nosotros podemos sumar las P. Reducimos términos semejantes y nos va a quedar que 4P más 2Q, en este caso, es el numerador de la fracción. Y por otra parte, vamos a obtener que P más Q más P será 2P más Q. Estamos en presencia de esto que tenemos acá, esta fracción. Nosotros podemos realizar una factorización. Y esa factorización nos va a llegar al siguiente resultado. En el numerador podemos factorizar por 2, lo que nos va a dar como expresión 2P más Q. Y en el denominador lo vamos a dejar tal como está, 2P más Q. Acá no tenemos ninguna restricción en el sentido de que esto se nos puede indeterminar porque sea 0, porque nosotros sabemos que existe una cantidad mayor que 0 de casas que cumplen. Tampoco son valores negativos que puedan indeterminar esto. Por lo tanto, no hay restricción. Y en ese sentido, estamos en condiciones de poder cancelar algunos elementos. Si se dan cuenta, 2P más Q se cancela con 2P más Q. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el promedio. El promedio, entonces, de esta expresión o la medida aritmética corresponde a 2. Y nosotros, recién habíamos dicho que la moda del ejercicio también es 2. Por lo tanto, la moda y el promedio es lo mismo. Ahora solamente nos falta comprobar que la mediana sea lo mismo. Ya, recordemos que la mediana, en este caso, es el dato que se encuentra justo a la mitad. ¿Ya? Y como esta expresión, ¿cierto?, es simétrica, o sea, vale lo mismo, existe una simetría, ¿cierto?, entre P y R, ¿ya? O R y P, que es lo mismo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la mediana se encontrará justo en el centro, o sea, en la mitad. ¿Y dónde está la mitad? En el dato número 2. ¿Qué es lo que significa 2? Significa que hay 2 horas sin suministro eléctrico, que en este caso corresponde a la cantidad Q de casas. Entonces, ¿qué ocurrió? La moda es 2. El promedio es 2.
y la mediana es 2. Entonces se cumplen las tres condiciones que se nos estaba presentando en el problema. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Y de esta forma queda resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 55 tenemos el siguiente enunciado. Considera un grupo de datos numéricos. Si P es el percentil 45 de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Bien, para resolver este ejercicio, simplemente tenemos que ir analizando alternativa por alternativa y comprobar cuál de ellas es la que realmente se cumple. Siempre que se nos pregunten este tipo de ejercicios, la idea es que nosotros podamos encontrar un contraejemplo. Un contraejemplo que permita comprobar que una de las alternativas no se cumple siempre. Por lo tanto, un contraejemplo útil puede ser que en nuestros casos, en este caso nuestro grupo de números, nuestro conjunto numérico, nuestra muestra, ¿cierto? Sea, por ejemplo, solamente con datos 7. Solamente 7 es el dato que se repite. ¿Se fijan? Y se puede repetir, no sé, un número determinado de veces. Ahora bien, en base a esta muestra, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar de preguntarnos, ¿cierto? Cada uno de estos elementos que tenemos acá. Se nos está diciendo que P es mayor al percentil 40 de estos datos. Bueno, en este caso, si nosotros determinamos P, ¿cierto? Que sabemos que es el percentil 45, sabemos que es 7, ¿cierto? En alguna posición está, pero es 7. Pero en este caso, dice que P es mayor al percentil 40. Bueno, el percentil 40 también va a ser 7, de acuerdo a esta muestra. Por lo tanto, no va a ser mayor. Y eso es un contraejemplo válido para demostrar que esto es incorrecto. No lo podemos deducir, porque también está la posibilidad que nuestra muestra sea de este tipo. Bien, en la alternativa B, dice que la mediana del grupo de datos es mayor que P. Aquí ocurre lo mismo, porque resulta que la mediana también va a ser 7, la moda también va a ser 7, el promedio también va a ser 7, ¿ya? No va a ser ni mayor ni menor que en este caso el percentil 45 que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces, ¿la mediana del grupo de datos es mayor que P? No, es igual. Para este ejemplo es igual, así que descartado. La alternativa C dice que P es menor que el tercer cuartil. Tampoco se cumple, porque como esta muestra todos los datos que nosotros estamos determinando, ¿cierto? Las medidas de tendencia central, las medidas de posición, corresponden al mismo valor, no son ni menores ni mayores, son iguales. Por lo tanto, descartada. Letra D. La media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Lo acabamos de decir. No se cumple. Son el mismo valor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E, porque ninguna de esas se cumple para este tipo de muestra, que cabe la posibilidad de que exista, ¿cierto? Porque ese es un contraejemplo. Ese es el objetivo del contraejemplo. Provocar una situación extrema donde nosotros tratemos de refutar algunas afirmaciones. Entonces, de esta forma, el ejercicio queda resuelto. En el ejercicio número 56 tenemos el siguiente enunciado. En la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar, IPF, de un grupo de familias en una pequeña localidad, en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. Para una familia de N integrantes con un ingreso total de 300.000 pesos, ¿qué condición debe cumplir N para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que darnos cuenta es dónde se ubica el percentil 50. El percentil 50 también lo podemos interpretar como el dato en el que se encuentra la mediana, ¿cierto? Y en este caso la mediana nosotros la podemos descubrir como el dato que está justo en la mitad, ¿ya? Por lo tanto necesitaríamos saber cuál es el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra, lo vamos a denominar T, para no utilizar el N que corresponde en este caso a lo que estamos buscando, corresponde a sumar todas las frecuencias de esta tabla. Entonces, si nosotros sumamos 100 más 70 más 50 más 20 más 10, nos dará como resultado 250. Por lo tanto, la mediana es el dato que ocupa la posición 125, cuando los datos se encuentran ordenados de menor a mayor. Aquí en esta tabla, los datos sí están en un orden,
en un orden creciente, porque partimos del 0 y llegamos en este caso a 500.000. Por lo tanto, la mediana o el percentil 50 es el dato que ocupa la posición 125. ¿Y dónde está? ¿En qué intervalo? Si se dan cuenta, en el primer intervalo llegamos hasta la posición 100. En el segundo intervalo llegamos a la posición 170. Pero en esa posición, ¿cierto? En ese intervalo también está la posición 125. Por lo tanto, el percentil 50 corresponde, en este caso, a ese intervalo, al de 50.000 hasta 75.000, ¿cierto? Sin incluir justamente ese valor. Ya, ahora bien, lo que nosotros necesitamos determinar es que para qué valor de n, o sea, para cuántas cantidades de personas, nosotros con un ingreso total de 300.000 pesos estemos encasillados en ese intervalo. Por lo tanto, para poder hacerlo, simplemente iremos alternativa por alternativa, viendo si se cumple la condición. Esto es súper rápido porque los cálculos son mentales. Algunos son más fáciles que otros. Miren, en primer lugar, nosotros tenemos 300.000. 300.000 pesos, que es, en este caso, el ingreso de la familia. Aquí también podemos darnos cuenta de lo siguiente. Este n también hay que interpretarlo, porque n corresponde a cantidad de personas. Por lo tanto, el n tiene que ser un número entero. Aquí n dice que es mayor que 2, pero no me sirve decir, por ejemplo, 2,1, porque son cantidad de personas. O sea, la única posibilidad, por ejemplo, para la alternativa A, es que el n sea 3 y 4, porque esas son las que caben dentro de ese intervalo. Ya, entonces, cuando nosotros dividimos, por ejemplo, n con 3, que es el dato que estamos buscando, tendríamos que los 300.000 dividirlo entre 3 personas, ¿ya? Cuando nosotros dividimos 300.000 entre 3 personas, nos va a dar un valor de 100.000. 100.000. Ahora tenemos que ver si ese 100.000 está dentro de la categoría que nosotros estudiamos. Y no, nos pasamos. Por lo tanto, con 3 personas ya quedamos fuera. E inmediatamente esta alternativa se descarta. Ahora bien, probemos, por ejemplo, con un n que sea mayor que 0. En este caso también podemos considerar el n que sea 3, y ya sabemos que con 3 nos sirve. Por lo tanto, esta alternativa también queda descartada. Ahora, probemos con la alternativa C. En la alternativa C, nosotros nos tenemos que dar cuenta que tendríamos que probar con 5 y 6 personas. Si se cumple con 5 y 6 personas, quedamos dentro del intervalo. Eso quiere decir que en este caso es la alternativa correcta. Bien, probemos. Si probamos con 5 personas, nosotros decimos 300.000 dividido entre 5, tenemos un monto de 60.000. Y 60.000 queda dentro de este intervalo. Por lo tanto, cumple. Ahora probemos con el extremo superior. En este caso con 6. Con el límite superior, quiero decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Si tenemos 6 personas, en este caso, los 300.000 los tenemos que dividir entre 6, lo que nos da como un valor de 50.000. Ahora, si vemos este 50.000, está dentro del intervalo, porque el corchete cerrado significa que lo incluye. O sea, con 5 y 6 personas me mantengo en el intervalo. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta corresponde a la letra C. Y además también lo podemos ver por descarte, porque si nosotros nos fuéramos a la alternativa D, en este caso el n tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y ya sabíamos que con el caso de 3, ¿cierto? Porque también se incluye en este intervalo, no se cumple. Por lo tanto, la alternativa D, solamente para corroborar, es incorrecta. Y de esta forma, el ejercicio queda resuelto. En el ejercicio número 57 tenemos el siguiente enunciado. El diagrama de cajón adjunto representa la distribución de las edades de un grupo de personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico? Bien, en este ejercicio de diagrama de caja y bigotes, nosotros también podemos describir algunos elementos que posee. En este caso, el número 8, que corresponde a una edad,
En este caso, tiene que ver con el límite inferior. O sea, desde ese dato empiezan a distribuirse las edades hasta el límite superior que corresponde a 24. Luego, cada valor que se representa acá corresponde a un cuartil. 13 vamos a tener el cuartil 1, en 14 vamos a tener el cuartil número 2, que también corresponde a la mediana o al 50% de la población, y 18 corresponde al cuartil número 3. Bien, es importante destacar, sí, que en este espacio, donde representa el 25% de la población, se incluye este valor, que es el número 13. Ya, entonces, con esa información adicional, vamos a analizar alternativa por alternativa hasta encontrar cuál de las siguientes afirmaciones se logran deducir. En la alternativa A, dice que las personas menores de 13 años, junto a las mayores de 18 años, equivalen a un 50% del grupo. Bien, en este caso se nos está hablando de este sector. Ese sector con este sector. Bien, en este caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque inicialmente habíamos dicho que el dato, en este caso que corresponde a la edad de 13 años, forma parte del 25%. O sea, está incluido dentro del 25% de la población. Por lo tanto, acá se nos está diciendo las personas que son menores de 13 años. O sea, no alcanza a cubrir el 25%. Y si le sumamos este 25% adicional, nosotros no alcanzamos a formar el 50%. Es muy cercano, pero no es igual en este caso al 50%. Por lo tanto, esa alternativa está incorrecta. Luego, en la alternativa B, se dice que ninguna persona tiene 19 años. Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una distribución de 18 a 24 años. En este caso, no podemos asegurar que ninguna persona tiene 19. Tenemos personas que están dentro de este grupo. Existe un 25% de la población que está ahí, pero no sabemos en qué posición están ocupando. Puede que tengan 19, puede que tengan 20, o puede que todos incluso pueden tener 19. Por lo tanto, no podemos asegurar eso, no se puede deducir. Luego, en la alternativa C, se dice que hay solo una persona que tiene 8 años. Esto tampoco lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque si bien existe una persona que tiene 8 años, porque forma parte del límite inferior, no sabemos si es solo una. Incluso puede ser más de una. Por lo tanto, no es posible deducir. Y de esta forma, por descarte, ya sabemos que la alternativa correcta es D. ¿Pero por qué es correcta? Veamos lo que dice. Dice, al menos hay 5 personas en el grupo. Esto sí lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque cada valor, límite inferior, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y límite superior, sí están formados en este caso, una persona está ocupando esa posición. Y en este caso corresponden a 1, 2, 3, 4 y 5 personas. Como en este caso la amplitud dentro de, digamos, de esta especie de intervalo, eso quiere decir que existe en ese caso una persona. Por lo tanto, podemos asegurar que en esta separación, en esta amplitud del intervalo, por lo menos se encuentra una persona. Y por lo tanto, como mínimo, nosotros podemos tener esas 5 personas en el grupo. De esta forma, la alternativa D es la correcta. Y de esta forma, hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 58, tenemos el siguiente enunciado. Al lanzar un dado cargado, numerado del 1 al 6, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Bien, para resolver este ejercicio, debemos primero que interpretar los datos. En primer lugar, se nos está diciendo que la probabilidad de que salga par es el doble de la probabilidad que salga impar. Entonces, con esto, nosotros también tenemos que recordar lo siguiente, que en este caso, cuando yo sumo la probabilidad de que salga par más la probabilidad de que salga impar, en este caso debería formar el 100%. O, si hablamos de decimales, podemos formar la unidad.
Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea impar va a generar la unidad, o el 100%. Pero nosotros sabemos que la probabilidad de que salga par es el doble de que salga impar. O sea, podemos reemplazar P por 2i. Y en este caso estamos generando una expresión que nos va a servir para determinar cuál es la probabilidad de que sea impar. Entonces, en este caso, tenemos que resolverla. 2i más i nos va a dar 3i. 3i corresponde a, en este caso, la unidad. Por lo tanto, la probabilidad de que sea impar va a corresponder a 1 partido en 3, o sea, 1/3. Y de esta forma, la alternativa correcta es la C. Y así hemos solucionado el problema. En el ejercicio número 59 tenemos el siguiente enunciado. En la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes de un curso en una prueba. Si se selecciona al azar un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga a lo menos 40 puntos? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que identificar es esto que nos dice acá. Es que el estudiante tenga a lo menos 40 puntos, o sea, desde 40 puntos en adelante. O sea, en este caso, estamos hablando desde esta situación. Acá tenemos que sumar, ¿cierto?, esa cantidad de estudiantes para saber cuáles son los que nosotros estamos determinando. Y eso, en este fondo corresponden a los casos favorables. Los casos favorables, entonces, aplicados a la regla de Laplace, ¿cierto?, corresponden a los siguientes. El resultado de la suma de estos valores. En este caso vamos a tener 8 más 14, que son 22, 22 más 4, que son 26, y 26 más 3, que son 29. Entonces, vamos a tener 29, aquí estamos determinando la probabilidad, 29 sobre los casos totales. O sea, necesitamos saber cuántos, en este caso, elementos está formado esta muestra. Entonces, si hasta acá llevamos 29, tenemos que sumarle el resto. 29 más 10 son 39, 39 más 4 son 43, y 43 más 2 son 45. Por lo tanto, en este caso, los casos totales son 45. Entonces, para responder la pregunta, si nosotros seleccionamos al azar un estudiante de este curso, la probabilidad de que éste tenga a lo menos 40 puntos es de 29 sobre 45. ¿Por qué? Porque hay 29 estudiantes que obtuvieron desde los 40 puntos en adelante. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio es la letra D. Y de esta forma lo hemos resuelto. En el ejercicio número 60 tenemos el siguiente enunciado. En un mazo de cartas de naipe inglés, 52 cartas, 13 de ellas son de trébol. Si se extraen del mazo 2 cartas al azar, una después de la otra, y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Bien, la situación que nosotros tenemos la podemos representar de la siguiente manera. Acá entonces tenemos que extraer 2 cartas. Entonces necesitamos en este caso aplicar el principio multiplicativo de las probabilidades. Primero necesitamos saber cuál es la probabilidad de que yo obtenga la primera carta trébol. En este caso, la primera carta trébol, como son 13 posibilidades de un total de 52, esa fracción corresponde a su probabilidad. Luego, ahora, en este caso se dice que una después de la otra. O sea, ahora tengo que sacar la segunda carta, pero sin reposición. O sea, en este caso, ya no tengo 13 cartas de trébol, sino que tengo 12 cartas trébol. Y además, ahora mi total de cartas no son 52, porque ya retiré una. Por lo tanto, son 51. Entonces, de esa manera, nosotros podemos representar esta probabilidad que se nos está pidiendo. Como no es necesario determinar esa multiplicación,
simplemente marcamos la alternativa correcta, que en este caso corresponde a la alternativa A. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 61 tenemos el siguiente enunciado. Un estudiante contesta una prueba en que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es la correcta. Si responde las 3 últimas preguntas al azar y de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de tener estas 3 respuestas correctas? Bien, para contestar esta pregunta, simplemente tenemos que representarla adecuadamente. Cuando nosotros contestamos una pregunta al azar, entonces tenemos una posibilidad de que sea correcta entre 5 opciones. Eso es cuando contestamos una de las preguntas que nos faltan. Pero como son de manera independiente, cuando yo conteste la segunda pregunta, también voy a tener esa misma probabilidad, o sea, de 1 sobre 5. Y asimismo va a ocurrir con la tercera pregunta. Siempre se va a mantener la misma probabilidad. Una respuesta correcta entre 5 posibilidades. Por lo tanto, se aplica el principio multiplicativo en la probabilidad y nuestra expresión va a ser el resultado de esa multiplicación de fracciones, que en este caso la podemos expresar como 1 sobre 5 y todo eso es elevado a 3. Y de esta forma identificamos nuestra respuesta correcta con la alternativa C. Y así hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 62 tenemos el siguiente enunciado. Una persona dispone de 12 lápices de distintos colores para dibujar un adorno que pegará en un muro. Este adorno estará formado por 8 cuadrados, como el que se representa en la siguiente figura. Cada cuadrado debe ser pintado con alguno de los lápices, y 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. ¿Cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar? Bien, en este caso, nosotros tenemos 12 lápices de distintos colores donde debemos pintar estos cuadrados, solo con la condición de que 2 cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. Por lo tanto, tenemos que analizar cuántas combinaciones o posibilidades tenemos en este caso. En primer lugar, nosotros vamos a tener el primer cuadrado, lo podemos pintar, en este caso, de 12 maneras distintas, utilizando los 12 lápices. Ahora bien, en el siguiente cuadrado, nosotros, la única restricción que tenemos, en este caso, es que no puede ser pintado con el mismo color que lo usé anteriormente. Por lo tanto, ahora vamos a tener 11 posibilidades. En el tercer cuadrado, si bien lo pintamos de un color distinto al primero, ahora podemos volver a utilizar el color que utilizamos en el primero. O sea, recuperamos un color, pero a su vez perdemos uno porque no se puede repetir el que tengo en el cuadrado número 2. Por lo tanto, también tengo 11 posibilidades. Entonces, si se van dando cuenta, el color que viene a continuación no puede ser el mismo, pero puedo volver a utilizar el color que tenía anteriormente. Por lo tanto, vuelvo a tener 11 posibilidades. Y así va a ocurrir sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, la expresión matemática que representa esta situación va a ser 12 por 11 elevado a 7, que en este caso corresponde a la alternativa D. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 63 tenemos el siguiente enunciado. ¿Cuántas palabras de 4 letras en total, con sentido y sin él, se pueden formar con las letras de la palabra cuaderno, si las letras no se pueden repetir? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cuántos elementos tenemos a disposición. En este caso, el valor de n van a ser las letras que formen la palabra cuaderno, que si se dan cuenta está formada por 8 letras. Ahora bien, de esas 8 letras que tengo a disposición, solamente tengo que formar palabras utilizando 4 de ellas. Por lo tanto, nuestro K será 4. Ahora bien, cuando nosotros formamos palabras utilizando letras, dependiendo de la forma o la ubicación que tengan las letras, se van a generar palabras. Por lo tanto, importa el orden. Eso es importante que nosotros lo destaquemos.
importa el orden. ¿Qué más dice respecto al ejercicio? Dice que las letras no se pueden repetir. O sea, no tenemos que tener, en este caso, repetición. Sin repetición. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas condiciones, estamos en presencia de una variación. Una variación de 8 sobre 4. Recordemos que una variación, si hacemos un pequeño paréntesis, una variación, ¿cierto?, donde importa el orden y no tengamos repetición de n sobre k, la fórmula que debemos utilizar en este caso es n factorial sobre n menos k factorial. Por lo tanto, esa es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar para resolver el ejercicio, utilizando claramente los datos que tenemos. Entonces, en este caso, siguiendo esa estructura, vamos a tener 8 factorial sobre n menos k, o sea, 8 menos 4 factorial. O sea, ahora simplemente tenemos que resolver ese ejercicio. ¿Qué significa 8 factorial? 8 factorial significa 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Que lo podemos representar así. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cierto? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque en el denominador nosotros tenemos que realizar esa resta. 8 menos 4. 8 menos 4 son 4 factorial. Entonces el denominador vamos a obtener 4 factorial. ¿Y por qué dejé en el numerador solamente hasta el 4 factorial? Porque como son multiplicaciones, nosotros podemos cancelar los términos que se repiten. Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a obtener lista nuestra solución. ¿Cuál va a ser nuestra solución entonces? Va a ser el resultado de esa multiplicación. ¿Ya? Entonces, en este caso simplemente tenemos que multiplicar 8 por 7, por 6 y por 5. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 6 por 5 son 30. 30 por 7 son 210. Y 210, si lo multiplicamos por 8, nos va a dar lo siguiente. Al momento de que multiplicamos 210 por 8, nos va a dar 8 por 0, 0, 8 por 1 son 8 y 8 por 2 son 16. Por lo tanto, en este caso, el resultado de todas las palabras que nosotros podemos formar de acuerdo a esas condiciones será 1680. Que en este caso corresponde a la alternativa E. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. En el ejercicio número 64 tenemos el siguiente enunciado. Jacinta tiene 8 libros de matemática, 7 de literatura y 10 de biología. ¿De cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlos al colegio? Bien, para resolver este ejercicio, si logran darse cuenta, estamos en presencia de una combinatoria, de una combinación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros tenemos un total de elementos y tenemos solamente que utilizar algunos de ellos. Adicionalmente, a nosotros no nos importa el orden en que se encuentren esos elementos. ¿Por qué? Porque si yo en una mochila, por ejemplo, llevo 2 libros, ¿cierto? Esos 2 libros no importa si están uno primero y después está el otro. Simplemente llevo 2 libros. Por lo tanto, no importa el orden. Por lo tanto, tengo en presencia de una combinatoria. Ahora, esa combinación yo necesito determinarla de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene. Pensemos, en matemática, vamos a simbolizarlo con M, ¿cierto? Van a ser 8, en este caso, libros de matemáticas, y en este caso estoy formando grupos de 2. En cuanto a lo que es literatura, tenemos 7 libros de literatura, y de esos también tengo que llevar 2. Y finalmente, en biología, nosotros tenemos 10 libros de biología y de esos tengo que llevar 2. Ahora, ¿de cuántas maneras puede escoger 2 libros de cada disciplina para llevarlo al colegio? En este caso, estamos en presencia del principio multiplicativo. Por lo tanto, todos esos resultados, ¿cierto?, se tienen que multiplicar. Y de esta forma, hemos dejado expresada la solución del problema. Y si se dan cuenta,
corresponde, en este caso, a la alternativa D. Y de esta forma, el ejercicio ha quedado resuelto. En el ejercicio número 65 tenemos el siguiente enunciado. En la siguiente tabla se muestra información sobre una muestra de datos, tal que m es un número real. ¿Se puede determinar el valor exacto de m? Sí. Número 1. Se sabe que m es igual a n. Número 2. Se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. Bien, para contestar este ejercicio, en primer lugar, solamente nos basaremos en la afirmación número 1. Se sabe que m es igual a n. Con esa información, no es concluyente para saber el valor exacto de m. Solo sabemos que son iguales, pero no sabemos qué número es. Por lo tanto, no lo podemos determinar. De esa forma, la aseveración número 1 no sirve para contestar el problema, y descartamos automáticamente una por sí sola y cada una por sí sola. Ahora bien, ¿qué nos dice la aseveración número 2? Dice que se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. En este caso, el intervalo de mayor frecuencia corresponde a este. Si nosotros sabemos la frecuencia de este intervalo, no es concluyente para saber cuál es el valor exacto de m. Solamente completaríamos la columna de la frecuencia. Por lo tanto, con la aseveración número 2, tampoco es posible resolver el problema. Descartamos 2 por sí solos. Ahora bien, trataremos de unir estas dos aseveraciones para ver si es que encontramos la solución al problema. En este caso, pensemos que m es igual a n y además que conocemos en este caso este intervalo. Para efectos de este ejercicio, vamos a proponer un número cualquiera. n más 1, por ejemplo, va a ser igual, en este caso, a 31. Solamente por poner un ejemplo, porque conocemos ese número. Si sabemos que n más 1 es 31, inmediatamente se desprende que n es igual a 30. ¿Cierto? Pero en la aseveración número 1 nos están diciendo que n es igual a m. Por lo tanto, si n vale 30, m también vale lo mismo. Repito, solamente inventamos estos números como un caso representativo para que se identifique claramente que con los valores conocidos podemos saber el valor exacto de m. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Con ambas juntas podemos darle solución a este problema. Y finalmente lo logramos. Resolvimos las 65 preguntas de esta PDT. Así que si llegaste hasta acá, quiero felicitarte porque lograste estudiar los 4 ejes temáticos que contempla esta prueba. Recuerda que con trabajo duro puedes alcanzar ese puntaje que tanto sueñas. Cuídate y nos vemos en otro desafío.